Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Loop Positivo. ¿Cómo están? Un nuevo episodio, una nueva charla, señor Daniel Campomenosi. El placer de siempre de volver a estar juntos en estas charlas que tanto nos nutren. Por supuesto que no estamos solos, estamos con el señor Diego Schiariti también. ¿Cómo le va, don Diego? Feliz de estar acá una nueva vez, me corté el pelo para estar para la ocasión. Bien, muy bien. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Necesita acción como el corazón de todos nosotros y de eso vamos a hablar porque siempre hablamos de la práctica deportiva, del hecho de correr, de las disciplinas de resistencia y que cómo esas disciplinas nos dejan un montón de herramientas para el resto de la vida. Y hoy vamos a entrarle derecho a un asunto que tiene que ver con correr seguro. Estar bien de salud para empezar a correr. ¿Qué dice Campomenosi? Bueno, realmente en lo que a nosotros nos compete, que es el running, las carreras de calle y las carreras de montaña, siempre que vamos a recorrer una carrera tenemos que hacernos ciertos chequeos médicos. Hay organizaciones que te piden un certificado médico, algunas con un año de antigüedad, otra con 10 meses de antigüedad, y recae en uno la responsabilidad de haber ido al médico. Me gusta cómo lo dice, la responsabilidad de haber ido al médico y hacer los chequeos pertinentes, porque también conocemos gente que tengo un médico amigo, che, ¿me firmás el apto médico? Y después vos a tu cuerpo lo llevás realmente a los límites y hay que ver cómo responde. ¿Y responde? El médico amigo es un montón. Yo conozco gente que usa el Photoshop. Ahora, uno se qué hace el mal estudio. eso, por Dios. Muy mal. Porque Uno se además hace el lo estamos estudio. cuidando nosotros. Correr es un acto de responsabilidad. Una responsabilidad para con uno mismo, para con tu familia, que te despide En y el espera que caso mío vuelva. es un acto de irresponsabilidad. Bueno, porque vos corres mucho, además. Pero lo que quiero decir, uno se hace ese estudio. Esa foto del momento, ¿es fiel? ¿Representa nuestra salud para cuando dentro de 2 meses encaremos un evento deportivo de magnitud alta, digamos, de alta intensidad? Bueno, hay que ver si los estudios que piden las carreras son mucho más que una foto y se pueden extender en el tiempo. Hoy vamos a hablar sobre eso, pero viste, Dani, que los certificados de actitud física o el apto médico que te pide una carrera, en general son apto médicos que tienen hasta 1 año y en muchos casos hay carreras que piden con una antigüedad mayor a 10 meses. Exacto. O en otros casos no mayor a 6 meses. Y hay organizaciones que no piden ese apto médico, simplemente firmás un deslinde, vos te haces cargo de eso. Creo que es un tema bastante amplio para hablar y estaría bueno también en un momento charlar con un fisiatra, me parece. Sí, porque los estudios que uno se va a hacer en el apto físico, la mayoría, el 90% de los estudios, no incluyen una evaluación dinámica de movimiento. Y eso también puede afectarte la salud, las articulaciones, sobre todo si corres mal. Pero ¿cuántas veces vas a hacerte un estudio para correr una carrera de 10 kilómetros y te sientan en una bicicleta, que encima se mueve mucho o que no está bien aceitada? Bueno, ¿qué tiene que ver eso con lo que vamos a hacer? Ahí también tiene que ver, depende de la obra social que tengas o dónde vayas. Es verdad que en la mayoría se hacen en bicicletas. Yo cuando me he hecho, casualmente con quien vamos a hablar hoy, lo he hecho en cinta, porque él trabaja en futbolistas argentinos agremiados, tiene su propia clínica y además, bueno, ya vamos a estar hablando un rato con él, digo, pero siempre en cinta. A mí me parece que, y no embarazado, digo, en una cinta. Muy bien. Lo que creo es que cada vez está la tendencia a que la actividad sea evaluada dentro de esa misma actividad. Es decir, si vamos a correr una carrera, tenemos que correr una cinta. Y si vamos a jugar al rugby, tenemos que tener los movimientos relacionados con ese deporte que vamos a practicar. Y nosotros que somos corredores, lo que tenemos que buscar es tender hacia un corazón más elástico, más capaz de empujar la sangre hacia todos los músculos y sobre todo también hacia la cabeza, que es la que toma todas esas decisiones que nos hacen llegar a la meta. Porque hay un detalle básico y de eso vamos a hablar con nuestro invitado en el día de hoy. Que no es un detalle, es la base de todo el asunto. El consumo de oxígeno. Pero para. A mí me llegan un montón de videos que dicen que el consumo de oxígeno es puro chamullo. Bueno, habría que decírselo a un señor de apellido Gil, Archibald. No me ayudás. Archibald Gil. Mamma mía. Archibald Gil, el señor Archibaldo Colina. ¿Cómo remamos esto, no? Para los criollos, para los que hablamos el español, el señor Archibaldo Gil es el hombre que descubrió y que puso las bases de la necesidad de tener un adecuado consumo de oxígeno o estudiar
como es el rendimiento del consumo de oxígeno del organismo como base para después iniciar esta transformación metabólica que nos da la posibilidad de practicar deportes de resistencia y de correr durante mucho tiempo. El consumo de oxígeno básicamente es, lo voy a decir en criollo y fuera de toda circunstancia científica y médica, es la capacidad que tiene la sangre de transportar oxígeno. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros, por eso vieron que dicen, cuando vamos a la altura, generamos mayor cantidad de glóbulos rojos y eso nos hace volver al llano y tener mayor capacidad de transporte de oxígeno y correr un poco mejor. Bueno, de lo que se trata, medir el consumo de oxígeno, es saber cuánto oxígeno puede transportar tu sangre y si eso va a hacer que tengas mejor rendimiento en deportes de endurance. Pero para los que dicen que esto es puro chamullo, muchos. Y es como, muchachos, hablar de que la Luna no es el satélite de la Tierra, que el planeta no es redondo, o sea, son verdaderos, lo voy a decir, verdaderos terraplanistas del deporte. Pero Totalmente. Y con quien vamos a hablar hoy es uno de los primeros que empezó a hacer, o al menos en forma masiva, este estudio a los deportistas. Y no solo, como decía recién Diego, en una cinta. Lo empezó a hacer con mochilas, entonces pudo trasladarlo a tenistas, a personas que hacen remo, a personas que juegan al fútbol, con lo cual tiene una visión mucho más cabal y específica en el momento en que está haciendo ese deporte de alto rendimiento. Tengo un montón de dudas. Por ejemplo, me surge la pregunta de si todos tenemos la misma capacidad pulmonar, es decir, ¿todos podemos incorporar la misma cantidad de oxígeno? Peor aún, si la capacidad pulmonar tiene que ver con la posibilidad de transportar ese oxígeno por la sangre. ¿La sangre transporta en todos los cuerpos de la misma forma el oxígeno a los músculos del cuerpo? ¿Todos tenemos dos pulmones? Una vez le preguntaron a Reinaldo Merlo, el señor José María Muñoz, después de un partido tremendo que había corrido toda la cancha, ¿cuántos pulmones tenés, Merlo? Y él respondió, uno, como todo el Muñoz. mundo. Hermoso. Lo mejor es hablar entonces con el invitado del día de la fecha, que es Martín Brucese, médico cardiólogo, especialista en todo esto, que nos va a decir cómo correr seguros y cómo meternos en esta lógica de medir nuestro consumo de oxígeno para mejorar en el entrenamiento. Si querés, toco este botón y abrimos el consultorio. Ya. Como dijimos, amigos, estamos con el doctor Martín Brucese, cardiólogo, especialista en alto rendimiento, especialista también en hacer exámenes a deportistas de alto rendimiento. Es médico de San Lorenzo, así que Martín, gracias por este ratito y por atendernos y por sumarte a esta charla de Loop Positivo. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Según nos contaba Martín, tuvo que hacerse ahí un ratito entre las prácticas del equipo de San Lorenzo. Tenían un partido que le metieron esta mañana, un amistoso, pero bueno, agradecemos este ratito que te hiciste, Martín. Vemos que estás ahí con plantas detrás, así que debes estar en un lugar disfrutable. Martín, ¿cuáles son los estudios que una persona que empieza a correr como de básico tiene que hacerse? Bueno, siempre que uno plantea la evaluación deportiva como screening de muerte súbita en el deporte, porque ese es el objetivo, ¿no? Tratar de detectar aquellas posibles causas que pueden poner en riesgo la vida de una persona que hace actividad física. Nosotros dividimos las aguas en menores de 35 años y en mayores de 35 años. De acuerdo al grupo etario, uno tiene una sistemática de estudios determinada que es diferente en menores de 35 que en aquellos que tienen más de esta edad. Y bueno, ¿cuáles son esos estudios? Básicos, uno debe realizar un electrocardiograma y una evaluación cardiovascular hecha por alguien que tenga el conocimiento y que esté emparentado con el examen físico. Esto que estoy diciendo no es una apreciación personal, son las guías internacionales que nos marcan la sistemática de estudios. ¿Y por qué recalco quién hace la evaluación? Porque en esta evaluación uno puede detectar un montón de anormalidades que gatillan la decisión de hacer un estudio específico de acuerdo a lo que uno encuentre en el examen físico. Si esto no lo hace una persona que está emparentada en la cardiología del deporte, en la auscultación cardíaca, se pueden pasar por alto algún tipo de patología que ameritaría estudios que no son de rutina para detectar enfermedades potenciales para este tipo de personas. O sea que el electrocardiograma, el examen físico, un buen cuestionario de salud,
preguntando antecedentes, ¿tuviste palpitaciones al hacer ejercicio? ¿Hay antecedentes de muerte súbita en la familia? Bueno, toda una sistemática, todo un protocolo que es un cuestionario que uno debe realizar en el atleta, que no es un estudio per se, pero tiene la misma relevancia que un estudio diagnóstico. Y después uno ahí agrega la prueba de esfuerzo, la ergometría, que es un estudio que viene a complementar lo que dijimos antes, y el ecocardiograma con Doppler color cardíaco, que es un estudio que nos permite detectar anormalidades cardiovasculares congénitas, por ejemplo, o patologías que por ahí en una simple entrevista uno no la puede detectar. Claro, porque charlábamos nosotros en la previa, Martín, sobre, hay muchas carreras, algunas que simplemente firmás un deslinde, en donde vos te haces cargo de que estás bien, en otras te piden el certificado médico, algunas con 10 meses de antelación, otras simplemente con que cumpla el año. Pero también vemos en redes sociales, cuando arranca el año, viste, hacete un estudio, en 24 horas tenés tu estudio médico, tu apto médico, y muchas veces muchos corredores también que requieren a un médico amigo para que le firme y simplemente para ir a correr. ¿Cuándo estamos realmente exigiendo la máquina, no solamente en una carrera de 10 kilómetros, sino en una carrera de ultradistancia o carreras mayores? Por eso, digo, me parece que es muy importante. Después nos asombramos cuando pasa alguna situación especial o alguna muerte súbita, decir, no, esta persona tenía una cardiopatía, ¿cómo no se detectó? O sea, me parece que es cada vez más importante tener una apreciación bien acabada sobre nuestro cuerpo. Sin duda, sin duda. A veces uno escucha los casos y dice, ¿cómo puede ser que sucedió esto en determinada carrera, en determinada competencia? Hay que decir algo, que es la estadística científica, que hay un porcentaje bajo de patologías que no detectamos con los estudios de rutina. Es bajo el porcentaje, la gran cantidad de patologías potenciales las detectamos con los estudios, pero hay que hacer bien los estudios, hay que hacerlos anualmente, hay que tener criterio a la hora de pedir este tipo de estudios en personas que no están acostumbradas por ahí al entrenamiento y que van y se exigen una carrera. Ustedes deben conocer un montón de casos donde hay gente que no se prepara, igual se exige. Bueno, aumenta el riesgo en esos casos porque independientemente de uno tener una patología o no, el hecho de acostumbrar nuestro sistema cardiovascular a un determinado estrés físico, en parte te va protegiendo de que tengas algún evento, pero en aquellos casos donde independientemente de que el ejercicio regular no te proteja porque la patología que uno pueda llegar a tener, silente, que uno no tiene ningún síntoma y en determinado momento se pone de manifiesto directamente con una muerte súbita, porque esto puede suceder, el estudio viene a tratar de detectar esos casos. Si querés, yo te puedo contar que me pasó en estos últimos 2 años, 2 casos puntuales, no es la estadística, pero viene como anécdota, que puede pasar en el consultorio. Yo hago medicina deportiva y hago evaluaciones de rendimiento de consumo de oxígeno. Y vienen 2 atletas en 2 momentos diferentes del año. Uno que hacía Ironman, o sea, un triatleta que estaba muy bien entrenado, y otro que hacía ultramaratón. Los 2 vinieron a verme para hacer las zonas de entrenamiento y desde el punto de vista deportológico. No me vinieron a ver como cardiólogo, no vinieron a ver, hacerme el chequeo de salud anual. Quiero ver cómo estoy desde el punto de vista deportivo. Los 2 terminaron con un cateterismo y uno terminó con varios stent y el otro con una cirugía cardíaca, asintomáticos completos. Entonces ahí es donde uno a veces tiene que contar anécdotas, que no es la estadística habitual, pero son casos para que la gente entienda de que a veces uno con el estudio puede detectar cosas que en la vida habitual no se están demostrando de ninguna forma, no te están dando ningún dato preliminar, ningún síntoma como para que vos vayas al médico. Sí. Diego, seguramente, después volvamos sobre eso. Porque... Sí, es muy interesante. Y yo te quiero plantear el fenómeno inverso, digamos. Yo, casualmente, para hacer un trámite bancario, me exigieron para un seguro de vida que tenía que sacar, una ergometría. Y en ese estudio, los médicos entraron como desesperados, pararon la cinta y me dijeron si yo tenía antecedentes cardíacos, si hacía deporte habitualmente, cosa que por supuesto
practicaba, y me llenaron de terror y salí y me hice otras 4. Y en las otras 4 no salió nada de lo que una supuesta arritmia que yo tenía. Ahora, el susto no me lo sacaron por 2 años. Entonces, yo creo que siempre hacerse estudios es mejor que no hacerlo. Pero esa foto, ¿cuán representativa es en los meses sucesivos? Vos decís si ese estudio te dio mal, si Claro, realmente... digamos, de bien o de mal. La pregunta concreta es, esa foto de ese momento, digamos, ¿nos da una previsibilidad de lo que va a pasar con nuestro corazón en los meses siguientes? Sobre todo si no se profundiza, ¿no? A partir de la foto. Sí, digamos, si vos encontrás, vamos a hacer de cuenta que el estudio te salió totalmente normal. ¿Tenés chances de que en los meses posteriores pueda aparecer algo que no lo viste en esa evaluación? Sí, estadísticamente es baja la probabilidad, pero existen chances de que aparezca algo que no estaba. Por X motivo, tuviste una infección gripal, no vamos a poner el COVID que vino a modificar todo, vamos a decir un cuadro viral X, y hubo una modificación en tu corazón que vos ni la percibiste, fue un cuadro que lo resolviste en 7 días y pasó, y por ahí generó algún tipo de cicatriz a nivel cardiovascular que te puede generar algún tipo de arritmia que no la tenías. O por ahí cambiaste de suplementación y estás haciendo una suplementación determinada que sabemos que por ahí tiene algún tipo de impacto a nivel de las arritmias en el corazón y que te puede gatillar algo que no estaba. Entonces, hay cosas que pueden generar cambios que no son, digamos, cuestiones anatómicas, estructurales de tu corazón, de tu sistema cardiovascular, sino que cosas metabólicas, sustancias que andan dando vuelta en el cuerpo, o impactación de algún tipo de infección que te cambie el paradigma de tu seguimiento y hace que vos digas, bueno, el chequeo que yo hago anualmente, en el medio me pasó esto y me cambió ese diagnóstico de situación normal que yo tenía. Esto puede suceder, por supuesto no estás exento de que suceda, pero la estadística, y vuelvo con esa palabra porque nosotros nos tenemos que valer no de apreciaciones personales, sino de lo que dicen las guías internacionales y de estudios científicos que nos van demostrando de que vos achicás el margen de error a la hora de detectar patologías si haces los estudios pertinentes. Uno de los países emblema en esto es Italia. En la región del Véneto se hizo un trabajo científico, ellos bajaron un montón la tasa de mortalidad cardiovascular en deportistas gracias a una sistemática obligatoria que tienen ahí por un sistema que viene desde la política, ¿no? desde el Ministerio de Salud de ellos, donde obligan a que los chequeos estén, obligan a que los médicos estén capacitados y cada 2 años ellos también revaliden su aptitud, y que no jugás en ninguna federación de nada si no tenés el chequeo que ellos te dicen. Martín, volviendo a lo que nos venís diciendo y sobre todo para como estandarizar a los oyentes o al público que está mirando en el canal de YouTube. Chequeos básicos los mencionaste vos, pero mencionaste una edad, hasta los 35. Después de los 35, ¿hay algo más que haya que hacer? Y eso también está relacionado con la siguiente pregunta, que sale a partir de lo que vos mencionaste con estos 2 atletas. ¿Hay un periodo de tiempo, aun cuando el chequeo te dé bien y vos te dediques al alto rendimiento, o seas amateur, pero con buena cercanía con el alto rendimiento, como muchos corredores actualmente, y tengas que volver a repetir chequeos para estar más seguro? Digo, dividir en 2 partes la segunda. Después, la pregunta, después de los 35, ¿qué hay que sumar? Y si además de eso hay que modificar el periodo en el que haces los exámenes según el entrenamiento que estés haciendo. ¿Por qué dividimos? Vamos para atrás, porque eso no lo dije. ¿Por qué dividimos 35 años? Porque lo que se vio es que las causas de muerte súbita son diferentes en menores de 35 que en los mayores de 35. O sea, la enfermedad coronaria, la enfermedad que vamos gestando generalmente nosotros con el paso del tiempo, es la que nos complica después de los 35 años y es la que tenemos que ir a buscar. En los menores de 35 las patologías son más congénitas o patologías más estructurales que son diferentes a esta entidad que dije recién. Por eso en la división de estudios, en la sistemática de estudios, el ecodoppler cardíaco toma mayor relevancia en menores de 35 años y no tanto la prueba de esfuerzo, y en mayores de 35 tiene que ser obligatoria, no te pueden firmar un apto
si no te hacen una ergometría, una prueba de esfuerzo después de esa edad. Y eso, no, insisto, no es una apreciación personal, son las guías internacionales que marcan. O sea que la prueba de esfuerzo se puede hacer antes, sí. Ya ahí queda a cuestión del médico tratante. Y el ecodoppler también, el gran tema acá y la gran cuestión es que hay una discusión, ¿no?, entre dos corrientes importantes, que es la norteamericana y la europea, en lo que es costo-efectividad. Cuando Estados Unidos se mete en esta discusión, dice, pero no es costo efectivo hacerle tantos estudios a los atletas porque gastamos mucha plata para no detectar tantas patologías. Entonces, en esa controversia hay estudios que están discutidos más que nada por una cuestión en realidad de costos, pues yo tengo que evaluar 300 personas y les tengo que hacer determinada cantidad de estudios para detectar muy pocas personas que tengan algún tipo de patología. Si me meten ahí la cuestión económica, sin duda vamos a estar analizando otras variables. Pero está claro, volviendo a lo que me preguntabas, que el chequeo en menores de 35, la ergometría podemos no hacerla. Yo soy más de hacerla porque he detectado muchas patologías que por ahí con electros comunes en tan poco tiempo de evaluación, que dura muy poquito el electro, se te pierden algunos datos, y en más de 35 obligatorio la prueba de esfuerzo como dato y como estudio emblema. Bien, me ha tocado y he hecho evaluaciones con Martín ahí en la clínica Alexander, y siempre las es en cinta. La pregunta es, porque por la obra social, yo las últimas ergometrías que me he hecho, como me hago todos los años después de los 35, apenas los pasé los 35, muy poquitos. El 9 de abril cumplí 60, así que los pasé ahora nada más. Generalmente son en bicicleta. Y cuando llega al máximo esfuerzo, yo veo que me frena y yo estoy realmente para seguir. ¿Eso sirve? ¿No sirve? ¿Es mejor hacerlo en cinta en el caso de los corredores? ¿Qué diferencias hay? Sí, bueno, en mi caso, como tengo las dos especialidades y soy cardiólogo y deportólogo y hago este tipo de evaluaciones, siempre trato de emular el gesto deportivo del atleta, lo que está acostumbrado a hacer en su deporte. Si viene un ciclista, trato de hacerlo en un cicloergómetro, en una bici. Si viene un maratonista, trato de hacerlo, un runner, trato de hacerlo en cinta. Pero esto tiene que ver más que nada con una doble evaluación ahí, donde uno trata de hacer la evaluación cardiovascular y la de rendimiento. A los fines prácticos, si uno quiere solamente la evaluación cardiovascular, sirven las dos. Lo que uno tiene que buscar ahí es generar un estrés cardiovascular que está dado por dos variables prácticamente y no otras, que es aumentar bien la frecuencia cardíaca en el estudio y generar que también aumente la presión por el esfuerzo generado. Y que la prueba sea máxima, tratar de llegar al 85% por lo menos de la frecuencia cardíaca máxima estimada de esa persona. En la bici, generalmente el agotamiento de los músculos del tren inferior aparece antes que el aumento de la frecuencia cardíaca que estoy diciendo, porque en una persona como ustedes que están recontraentrenados, más allá que lo hagan de forma amateur, el volumen de entrenamiento que tienen los runners es muy alto semanal. Por lo general, por más que trabajen de otra cosa, le dedican mucho volumen y están sobrepasados con la necesidad de una prueba de esfuerzo en una bici. ¿Y qué sucede? Por ahí el agotamiento de tren inferior aparece mucho antes de llegar a ese 85%. Y las pruebas de esfuerzo terminan siendo no concluyentes, son submáximas. Y la pregunta que haces vos, ¿y me sirve? Y a veces no sirven. En mi caso me ha pasado, muchas veces tengo que agarrar y digo, no, y vení que te hago yo la prueba, porque si queremos tener Martín, un estudio te interrumpo bien, con esta, porque a veces a mí me ha pasado varias veces, cuando no tuviste tiempo, tuviste que renovarlo, no había turno, qué sé yo, y te hiciste un apto físico en un lugar en donde no hacen habitualmente a corredores. Entonces entras atrás del público general y te llevan a una cantidad de METs, ¿no?, que es la medida de esfuerzo en una ergometría. Y esa cantidad de METs está muy por debajo de tus posibilidades de rendimiento. Ahí es cuando decís vos que eso probablemente no sirva, no tenga sentido. no,
La cuantificación de los METs, por ejemplo, en bicicleta está dada por la cantidad de kilográmetros o de watts que movés en una prueba. En la cinta es más fácil medir los METs reales porque si vos analizás el esfuerzo, los grupos musculares que utilizás en una prueba con respecto a la otra, en una es menor. En la bici usás mucho el tren inferior y muy poco el tren superior, y en la cinta utilizás casi todo el cuerpo, vamos a decir todo el cuerpo, porque usás tu propio peso. Una persona de 100 kilos mueve sus 100 kilos, una persona de 60 kilos mueve sus 60 kilos. Eso es más fisiológico, es más real, porque estás realmente generando un estrés que es el que vas a tener después en el gesto deportivo que vos realices. Ahí la evaluación de METs es más real. En la bici, el cálculo no tiene que ver ni con el peso corporal tuyo, tiene que ver con el peso que moves. Y para una persona de 60 kilos, mover una determinada cantidad de watts, 250 watts, no es lo mismo que para una persona de 100 kilos. Entonces, en el cálculo de METs, para uno y para el otro, va a ser prácticamente el mismo y no es lo real. Lo real es mover tu propio peso en el cálculo de METs. Entonces, distinto sería que vos en una prueba hagas un consumo de oxígeno, tanto en bici como en cinta, vas a tener realmente el esfuerzo medido real. Pero cuando vos haces un cálculo por fórmula, que es este cálculo de METs, te quedás siempre con esta duda de acuerdo al tipo de medio que utilices para evaluar. El dato de la frecuencia cardíaca es el dato por ahí más sensible para eso. Antes de meternos en la parte más profesional del asunto, yo te quiero preguntar una pregunta muy incómoda, sobre todo para el debate en general con amigos corredores. Después viene otra incómoda también, ¿eh? ¡Epa! Con amigos corredores y otros no tanto. Hoy casualmente mi amigo Gabriel Linares me mandó un video de un cardiólogo español, no recuerdo el nombre, después si querés te lo comparto, que dice claramente que el cuerpo humano, el corazón humano, no está preparado para correr largas distancias. Un papanatas. La pregunta es, en tu visión fisiológica, en tu conocimiento del cuerpo, del sistema cardiovascular, del sistema respiratorio, ¿el cuerpo humano está preparado para correr maratones, ultramaratones, triatlones y llevar el cuerpo hasta ese nivel de exigencia? Mirá, me voy a escapar de la pregunta contestándote con lo que viene sucediendo en los congresos. Hay una gran discusión con esto que estás planteando. La discusión no es si puede o no puede hacerlo, el tema es sostenerlo mucho tiempo en su vida. El daño que puede ir generando en la ultradistancia durante mucho tiempo de exposición a ese tipo de distancia. Esa es la gran controversia y lo que se está discutiendo hace unos cuantos años. Y la discusión empieza a punto de partida de estudios que cada vez van avanzando en la medicina, como la resonancia cardíaca, que nos va mostrando que cuando uno va haciendo resonancias cardíacas en atletas de ultradistancia, después de muchos años de exposición a ese tipo de volumen de entrenamiento semanal y de competencias también muy largas, empezás a encontrar fibrosis y algunas cuestiones relacionadas con el impacto de largo tiempo de exposición. No estoy diciendo que es mi respuesta, te estoy diciendo lo que está empezando a verse y es lo que empieza, el signo de pregunta que empieza a aparecer. Yo decirte rotundamente esto es así, decirte que no lo recomiendo, lo que sí trato de recomendar es que si alguien hace ese tipo de distancias, por ahí en el año, tratar de planificar qué es lo que va a hacer y no hacer muchas carreras anuales, sino hacer las cosas a conciencia, ¿no? Si te sirve, yo le contesté que tampoco estamos preparados para viajar a la luna. Sin embargo, un poco la historia de lo que hacemos tiene que ver con los hitos que vinimos a romper. Digo, escapé por ahí. Tal vez para la próxima entrevista te pueda servir el dato. En esto, Martín... Era antes que llegara el Artemis. Antes que llegara el Artemis, claro. No sabíamos cómo iba a salir. Claro. A propósito de esto, el estudio de consumo de oxígeno, que vos lo mencionaste, y sobre el cual trabajás mucho, y en distintas disciplinas y con distintas metodologías, ¿en cuánto incide, en cuánto influye en que puedas mejorar, en tal caso prolongar esta posibilidad de mantener este deporte durante más tiempo? Hay quienes dicen que, y bastante polémico, que el consumo de oxígeno, la medición del consumo de oxígeno no sirve para nada. Digo, yo lo primero que decía, incluso en la apertura de este episodio, decía, bueno, ok, en 1922 un señor de apellido Hill
tuvo el premio Nobel por este descubrimiento, con lo cual es como plantear que el consumo de oxígeno no sirve para nada, es como plantear que la Luna no es un satélite de la Tierra, digo, para seguir en el mismo tema. ¿Vos qué tenés para decir de eso, Martín, para arrancar a hablar sobre el asunto? Y siempre es la misma cuestión con respecto a esto que decís, ¿no? De sirve o no sirve, en este deporte sirve, en aquel no sirve. Y ahí es cuando a veces se toca de oído el tema y uno no está metido de lleno en la profundidad de la evaluación. Yo cuando hago una evaluación de consumo de oxígeno y cuando doy charlas, siempre explico esto que voy a decir ahora, muestro en una diapositiva la cantidad de variables que mido en la evaluación. Y pongo casi, si no mal recuerdo, son 32 variables diferentes. Y una sola es el VO2 máximo. El que se queda y se centra solamente en que vos evaluás el VO2 y el valor de consumo que tenés y salís de ahí, es mi talla de zapatillas 43, mi VO2 es 64, no entendió nada. O sea, uno con la evaluación de consumo de oxígeno evalúa la capacidad aeróbica máxima, la potencia aeróbica, y después se evalúa los umbrales ventilatorios, que son parámetros muy importantes para el diseño de las zonas de entrenamiento. Evaluamos la intensidad asociada a cada uno de estos hitos fisiológicos, al primer umbral ventilatorio, al segundo. La intensidad asociada al V2 máximo, que se llama velocidad aeróbica máxima, en el caso del test en cinta, ¿no? En el ciclista o el triatleta que lo hace en su bici, en un rodillo, evaluaremos la potencia asociada al VO2 máximo. Evaluamos el cociente ventilatorio, la ventilación, evaluamos el perfil metabólico, es algo que yo vengo trabajando. A ver, un atleta que hace ultradistancia me viene y le veo que tiene un perfil donde utiliza muchísimo los carbohidratos y no utiliza las grasas como fuente energética. Eso lo saco de la evaluación. Entonces, el que me dice que el consumo de oxígeno no sirve es porque se quedó con que cuál es el porcentaje de mejora de un atleta del VO2, puede aumentar un 2%, un 5%, un 20%, dependiendo en el momento que lo evaluemos. Pero yo no evalúo solamente el VO2 que tiene el atleta, evalúo todas las otras variables que en el seguimiento del atleta, en su rendimiento, van oscilando para mejor o para peor, porque por ahí el PF que me prepara le erra por ahí en los volúmenes y en vez de mejorarme me está complicando mi mejora, o quiero ajustar algún tipo de variable de entrenamiento como para llegar mejor a la competencia y puedo hacer una evaluación y una reevaluación a ver cómo mejoré. O sea que el estudio te sirve para reevaluar la performance. No es una foto de cuánto mide mi pie, es realmente un dato fisiológico que puede tener variaciones a lo largo del año. Propongo un ping-pong, una para cada uno. Okay. Dani pregunta para maratón, yo pregunto para ultradistancia y Diego pregunta para triatletas. Okay. El dato fundamental que surge, digo, se me ocurre esto a partir de el rendimiento metabólico que acaba de mencionar en la ultradistancia. Porque la respuesta corta a mi pregunta anterior es fundamental el consumo en la medición de consumo de oxígeno. La respuesta larga tiene un montón de aristas. Pregunta a Dani, en el caso de los maratonistas, no sé, ¿a vos qué se te ocurre? Nada, se me ocurre la importancia de esto, evidentemente lo acabás de mencionar, no solamente estamos midiendo una sola cosa está midiendo él, sino un montón. Yo recuerdo cuando lo hice ya hace unos cuantos años, que arrojó un montón de datos que yo no tenía absolutamente ni idea. Y recuerdo que en ese momento, me voy a ir a otros deportes, en ese momento me contabas que venías de hacérselo, por ejemplo, a Juan Martín del Potro, como por primera vez, y que estabas probando una mochila, o sea que lo estabas evaluando a él no en una cinta, porque él no corre, o sea, corre dentro de una cancha. Imagino que debe ser total y absolutamente diferente a un tipo que hace remo, a alguien que juega al hockey, a alguien que corre, o a alguien, con el caso de Juan Martín, que en ese momento jugaba al tenis. Sí, totalmente. Ahí nosotros lo que hicimos en ese momento, y que lo he hecho con muchos tenistas, es evaluar primero en una cinta sus datos reales máximos de consumo de oxígeno y sus umbrales, y después ver cuál era la utilización fraccional de ese consumo de oxígeno en una simulación de partido, por ejemplo. Al tener un dispositivo portátil, lo puedo evaluar
que incluso, bueno, si después, si quieren ver en las redes, ahí tengo videos de tenistas donde hacemos esto. Se puede observar ahí cómo ese tenista en una simulación de partido llega a su maximidad de consumo durante el game y cómo recupera en los cambios de lado o en los descansos entre saque y saque. Esos son datos muy interesantes porque, bueno, el mejor tenista es el que mejor está preparado para recuperarse rápidamente, Claro. para lo que viene después. Cada Termina punto. siendo determinante para su estilo de juego también. Exactamente. Y en el dato, por ejemplo, Dani es más del maratón. En el dato que hay que tener en cuenta para alguien que corre maratón o media maratón, ponele. Bueno, ahí dependiendo la distancia es el primer umbral o el segundo umbral, no solamente el dato de VO2, sino la intensidad, el ritmo de carrera que uno obtiene a ese umbral. Dependiendo también para qué lo uses, si vos vas a usarlo como vara de seguimiento de ese atleta, vas viendo si va mejorando o va empeorando sus umbrales, entonces ahí me interesa mucho ver si mejora tanto el VT1 como el VT2, ¿no? en ese atleta, incluso la velocidad aeróbica máxima. El VO2 no me interesa tanto el valor, si no mejoró, pero si me mejoró esto, siempre cuento que hay un trabajo científico que evalúa los 10 primeros de una carrera de maratón. El 10º tuvo el mejor VO2, pero el primero tuvo la mejor velocidad al segundo umbral, al primer umbral. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que puede sostener una intensidad más elevada por mayor cantidad de tiempo. ¿Y quién es el que gana? El que va más rápido y sostiene esa intensidad sin entrar en zona de fatiga. Bueno, de acuerdo a lo que vos me preguntaste, ¿qué es más importante? Bueno, estas son las variables que uno ve como importantes, o para el entrenamiento, para hacer las zonas de entrenamiento, o para ver predictivamente cuál va a ser su ritmo de carrera en una competencia y si eso es bueno o no es tan bueno, ¿no? Bueno, es un gran momento para decir una frase que a mí me representa, que es que ¿para qué ser malo en un deporte si puedo ser malo en 3? Por eso me gusta el triatlón. Entre nosotros los triatletas de este nivel amateur está esta idea de que el nadador tiene ventaja competitiva porque su desarrollo cardiovascular lo condiciona mejor para lo que sigue. Primero preguntarte si eso es verdad o no necesariamente. Y segundo, que es una cosa que a mí siempre me interesó entender, cómo se adapta el cuerpo en la fase cardiovascular, el consumo de VO2, cuando cambias de actividad en tan corto tiempo y cómo sucede ese proceso en eso que llamamos transición, que es cuando te sacás el casquito, te pones la zapatilla y salís a correr. Mirá, esto que preguntás con respecto a los triatletas, la evidencia marca de que si te va muy bien en el agua, tenés un plus. Ahí está el problema. Tenés un plus. Pero después, ojo, que dependiendo la distancia del triatlón que uno esté haciendo, ¿no? Porque eso también hay que decirlo, una cosa son distancias cortas, otra cosa son distancias largas dentro del triatlón, vos tenés posibilidades de mejora y de recuperación durante la competencia. Y ahí es donde va a ser importante o no el tema de la bici, por la fatigabilidad que genera en el tren inferior y, digamos, termina demarcando también cómo te bajas de ahí, ¿no? Cómo sigue la etapa final, pero sin duda el agua es crucial. Y con respecto a la transición, el sistema cardiovascular, eso hay que entrenarlo, hay que no solamente competir, sino también a veces tratar de emular. Yo soy de esa idea, de que ciertas sesiones de entrenamiento, claro, tratar de hacer... ¿De hacer mediciones en las transiciones? No, hacer transiciones dentro de los entrenamientos, ¿no? De hacer, por momentos, entrenar la transición, para ver cómo te vas adaptando. Así como los actores entrenamos los cambios de vestuario, que siempre son un tema, ¿viste? Entre, no llego, eso se entrena para llegar bien, acá hay que entrenar, es una transición. Claro. Sí. Yo soy partidario de eso. Para mí es importante, así como nosotros hacemos evaluaciones donde hacemos la evaluación con transición, hacemos el consumo
y, por ejemplo, en la bici, y hacemos como una transición donde lo subimos a la cinta, emulando lo que sucede en un triatlón, y tratamos de ver las variables de cómo está llegando a la competencia. Y nosotros le llamamos duatez a eso, ¿no? Acá, Martín, viene la otra frase que yo elijo para hacer este deporte, por malo, tal vez, en el rendimiento deportivo, como acaba de mencionar Diego. Él quiere ser malo en 3, yo soy malo en 1. Y como, ¿viste esa frase de si no podés correr rápido, corre largo? Y entonces yo elijo correr muchos kilómetros porque en pocos kilómetros no lograría nada. Así tampoco logro mucho, pero bueno, me siento un poco más satisfecho. En la larga distancia y en la ultra distancia, sobre todo, vos hace un ratito mencionaste la capacidad metabólica de sostener por largos periodos de tiempo esa disciplina, ¿no? Y esa capacidad metabólica requiere una adaptación, sobre todo para vincular ese ejercicio con el consumo energético. ¿Cuál es la calidad de la energía que te está llegando? Si es proveniente de carbohidratos o proveniente de la combustión de grasas. Ese metabolismo que puede adaptarse es muy complejo de entrenarlo porque requiere una gran cantidad de tiempo, ¿no? ¿Cuán determinante es y qué dato vos usás en la medición de consumo de oxígeno para establecer en qué lugar de esa adaptación metabólica está un deportista amateur o un atleta? Bueno, sin duda lo que decís es fundamental y lo vemos todo el tiempo. Por ejemplo, el caso de una persona que recién empieza a correr y que se pone como meta en 4 o 5 meses correr 42K. Y vos le haces el estudio y ves que apenas empieza a correr, ya empieza a usar carbohidrato y no usó nada de grasas. Y el tiempo de competencia de una persona que recién empieza va a estar arriba de las 3 horas, 3 horas y pico, por ahí. ¿Cómo lleva adelante y cómo sostiene semejante esfuerzo por tanto tiempo si no va a utilizar una fuente energética tan importante como son las grasas, que la tenemos en reserva y que es la mayor cantidad de combustible que hay? Bueno, va a depender mucho de lo que haga desde lo nutricional intracompetencia, pero nuestro sistema digestivo a veces no tolera agregar tanto tipo de carbohidratos para soportar eso. Por lo tanto, es crucial entrenar y hacer las cosas bien y darle tiempo a nuestro sistema metabólico que se adapte. Y una persona de este estilo, como te comentaba, por ahí tarda 2 años en adaptar su sistema metabólico, realmente. Ahora, ¿puede hacerlo antes, un 42K? Podrá hacerlo, pero a expensas de hacer muy bien las cosas con el nutricionista. No porque su sistema metabólico se pueda adaptar entrenando. Entonces, ¿y cómo puedo hacer para achicar los tiempos? Y los tiempos los puedo achicar primero detectando dónde están mis zonas reales, no entrenar por sensaciones, sino ver dónde está mi primer umbral, dónde está mi segundo umbral. De acuerdo a esa diagramación de zonas, uno impacta específicamente y da en el lugar metabólico donde tiene que dar en los entrenamientos, cuando uno trabaja sobre todo los fondos, y de esa forma va a generar una adaptación metabólica de la zona, digamos, más lipolítica, como para que nuestro sistema se vaya adaptando. Y después, dependiendo, en la evaluación, vos me preguntabas cómo es la evaluación. En la evaluación uno, de acuerdo a los cocientes ventilatorios, en la relación de estas dos variables, dióxido de carbono y oxígeno, uno se puede dar cuenta cuál es el nutriente que estás utilizando. Hoy, más allá de uno poder calcularlo, los software que uno utiliza para adaptar este tipo de dispositivos, portátiles o no, para evaluar consumo, ya te van analizando directamente y te van diciendo el porcentaje de carbohidratos y de grasas que está utilizando el atleta en una evaluación. Entonces vos viendo cómo en un protocolo determinado de evaluación, cómo se va adaptando y cómo va utilizando en porcentual uno u otro nutriente, sacás el perfil metabólico de ese atleta. Y en base a eso después decís, bueno, mirá, tu perfil es lipolítico, está recontra adaptado a tu disciplina. O no, mirá, es glucolítico puro, parece de un perfil de un medio fondista, una persona que hace 1500, 3000 metros, está desadaptado para hacer más de 21K, 42, ni te digo ultradistancia. Entonces, ahí es donde vos le vas a tener que decir, vas a tener que adaptar tu sistema digestivo, entrenarlo muy bien, hablar con tu nutricionista, ver cuánto tolerás de carbohidratos, porque no vas a lograr, primero, no vas a disfrutar la carrera, la vas a sufrir,
porque es así, porque no tenés combustible para utilizar. Tu organismo no lo tiene en reserva con la cantidad que va a demandar esa competencia. Entonces, vas a tener que ir aportando durante la competencia, hasta un techo, que es la adaptabilidad, como te decía antes, digestiva. Pero bueno, básicamente yo trabajo de esta forma, ¿no? Estos relojes que son casi como nuestra piel, que casi todos los corredores primero se compran una zapatilla, después viene el reloj. Está esta cosa de correr desnudo, ¿viste? Animate a correr sin el reloj. Nos aportan información. ¿Cuán confiable es? ¿Suma? ¿Sirve? ¿No? ¿Cuál es tu opinión profesional? Para mí suma y muchísimo. Mientras más variables, yo soy muy pro de la tecnología aplicada en el deporte, más me dedico a eso dentro del fútbol, hago esto mismo, ¿no? Yo estoy siempre trabajando con datos y no con percepciones subjetivas de lo que veo, sino con información real. Y en el deporte que realizan ustedes, el reloj vino a traer un montón de información. Ahora, ¿cómo usás esa información? Es la pregunta. ¿Cómo bajás ese dato a la planificación? Bueno, esa es la cuestión acá. El reloj solo tiene un sistema, un algoritmo que te va calculando un montón de datos tuyos y después te tira datos que son directos, que son mediciones específicas de lo que vio o que pudo medir durante un determinado entrenamiento, una competencia. Bueno, para mí son mucho más valiosos los datos directos que las estimaciones por algoritmo. Todas aquellas fórmulas que utilizan los relojes para estimar determinada cosa van agregando márgenes de error. Por ejemplo, la estimación del consumo de oxígeno. Esa es una estimación, porque ellos lo que hicieron es agarraron, compraron dispositivos de consumo, hicieron una estadística, evaluaron un montón de personas, vieron la edad y sacaron un promedio, hicieron un cálculo matemático y te lo meten en el reloj. Un dato directo sería, por ejemplo, el ritmo cardíaco con la banda. Exacto. Y esto que acabas de decir recién es fundamental. El margen de error, por ejemplo, de la frecuencia cardíaca en esfuerzo va aumentando a medida que aumentás el esfuerzo, o sea, que aumentás el ritmo de carrera, por las vibraciones y los movimientos que va teniendo el reloj. Por eso las bandas o las pulseras, tanto de brazo como de antebrazo, el antiguo cardio que usábamos en el tórax, son mucho más precisos para hacer estas mediciones y no tienen tanta fluctuación, sobre todo en alta frecuencia. En reposo miden perfecto los relojes, pero cuando aumentás mucho la frecuencia cardíaca, le erran, en algunos casos le erran bastante. Muy interesante. Martín, para el final me gustaría mencionar dos cosas que me parece tienen que ver con la importancia de finalmente de darle bola a la medición de consumo de oxígeno, porque te hace mejorar y porque te puede salvar la vida, por un montón de razones. Vos hiciste hace poquito un estudio con otros profesionales en jugadores de fútbol juveniles, que les dio un número bastante sorprendente, ¿no? Respecto de la capacidad que tenían de elevar el umbral de consumo de oxígeno, ¿no? ¿Qué les dio eso? Digo, para tenerlo como un dato científico que al final del camino resulta definitivo, definitorio, mejor dicho, ¿no? Para esta discusión. Sí. Sí, fue muy interesante. Nosotros esto lo publicamos en una revista europea, una revista científica europea, que los árbitros a la hora de publicar, cuando vos presentás un trabajo, tenés árbitros que son científicos de distintas partes del mundo y se sorprendían con los datos y antes de que se publique, bueno, nos preguntaban cómo habíamos recabado los datos porque eran raros para lo que ellos estaban acostumbrados. Y uno de los integrantes de nuestro grupo científico es un científico de la Universidad de Porto de Portugal. O sea, que trabajamos varios científicos de distintas partes, médicos, profes de distintas partes del mundo. Nosotros hicimos todo lo que es la evaluación acá, en la Argentina, y lo que vimos es que los valores nos daban más altos que en las mejores ligas de Europa, por ejemplo, ¿no? De fútbol. Y la conclusión a la que llegamos a la hora de analizar... En los juveniles. En los juveniles. Los futbolistas juveniles argentinos tienen valores de consumo de oxígeno superiores a la estadística que marca a nivel mundial. ¿Hay alguna razón que puedas evaluar? Bueno, ahí fuimos nosotros a empezar a analizar y a comparar qué podía estar pasando. Y lo crucial fue
el volumen semanal de entrenamiento que tienen nuestros chicos. Los chicos juveniles de Argentina tienen estímulos 5 días a la semana de entrenamiento, 2 horas aproximadamente por día, o sea, ya tenemos 10 horas, más competencia los días domingo o sábado, dependiendo si están en Liga AFA o en Liga Metropolitana. Y algunos de ellos, dependiendo de la edad de evaluación, también tenían Babi. Por lo tanto, si no jugaban el domingo, por ejemplo, en cancha de 11, jugaban al Babi el día sábado. Por lo tanto, tenían 7 estímulos semanales. Cuando esto lo charlé con médicos y fisiólogos europeos, me dicen, no, acá ni cerca al volumen de entrenamiento. Están más cerca de la mitad y menos del volumen que tienen nuestros chicos. Así que una de las cosas que nosotros encontramos como variable crucial en esta diferencia es el volumen de entrenamiento semanal que tienen. Vale decir que la reflexión ahí es el esfuerzo garpa. Termina siendo la diferencia, ¿no? Sí, totalmente. Una pastillita. Totalmente. Ahí te pregunto a vos desde el futbolero que hay en mí también. Ahí ¿intervenís con el cuerpo técnico, por ejemplo, a la hora de tomar una decisión con cortar a un jugador y decís, che, mirá que la gambeta la puede aprender, digamos, o si la para de pecho y la mete al ángulo es otro tema, pero este pibe tiene aptitudes físicas que no son de la media? ¿Eso se puede usar, digamos, se usa para tratar de retener a un jugador cuando futbolísticamente tal vez no está en su mejor momento? No por ahí para eso, pero sí lo usás como dato de diferenciación, porque hoy en día el fútbol se ha puesto muy físico y cada vez menos técnico. Yo creo que hay una falencia a ese nivel, porque por esto que hablamos recién, ¿no? Los chicos tienen mucho volumen de entrenamiento, se los entrena mucho, se los carga mucho con esa parte y cada vez se olvidan de la parte técnica, ¿no? Entonces, hoy el fútbol es muy físico y tener un jugador que tiene prestaciones físicas muy elevadas es un plus en el fútbol de hoy. Por lo tanto, es crucial que nuestros futbolistas tengan buenos valores, por ejemplo, de consumo de oxígeno, de umbrales ventilatorios, porque eso ya te garantiza que físicamente te va a responder. Después vienen otras cuestiones atrás, vos vas a tener futbolistas que son muy buenos, pero en el fútbol de hoy, si técnicamente sos muy bueno y no estás bien físicamente, vas quedando relegado, porque hoy se te pide mucho desde lo físico, y no solo con lo técnico llegás. Son pocos los jugadores que se dan ese lujo. No voy a entrar a hacer una charla de café futbolística, pero se lo puede dudar hoy a Messi, no se lo puede dudar nunca. Pero hoy a veces vos en el armado del equipo que debe tener nuestro técnico, en determinado momento del partido, tener un jugador que no tiene un tanto despliegue físico desde lo táctico, no hablo desde tener la pelota, cuando no la tenés, a veces es tener un jugador menos. Y esto que estoy diciendo es discutible, pero es así desde lo visual, desde lo que sucede desde el punto de vista de ocupar superficie en el campo de juego. Si esa es la meta, tener un jugador que no tiene buenas prestaciones físicas y que no tiene alta intensidad, por momentos no te está cubriendo esa superficie que necesitas. Leí por ahí que están 80 mililitros kilo Messi de BO. No tengo esos datos. Lo leí por ahí. Bueno. Puede ser fake news, atención. Puede ser fake news. Y Martín, para contarle a la gente, ya aprovechemos que estás trabajando ahora con el Club San Lorenzo de Almagro, ¿cuál es tu trabajo específico en la semana? ¿Qué es lo que vos haces? ¿Qué es lo que hace un profesional como vos en un club de primera? Además de salvar vidas, ¿no? Porque reanimó ahí va. En el último tiempo, en los últimos años, algunos atletas o deportistas. Mi función en el club actualmente, yo estoy más como fisiólogo y controlo lo que es la carga de entrenamiento para ver a aquellos jugadores que necesitan un poco más de carga o si tienen que bajar la carga para disminuir el riesgo de lesión. O sea que monitoreo lo que se llama carga externa y carga externa por los GPS y carga interna por un montón de variables como frecuencia cardíaca. Nosotros hacemos una evaluación que se llama termografía, que es hacer un mapa de calor para ver zonas de temperatura y ver si el jugador está, con alta carga o con baja carga, y de acuerdo a eso ver
si tiene que parar un poco el entrenamiento o si tenemos que hacer alguna estrategia de recuperación específica como crioterapia, cámara hiperbárica o lo que fuera. Después hago toda la parte, digamos, cardiológica del plantel, lo que es el chequeo de salud y bueno, las evaluaciones en la pretemporada para ver rendimiento y de ajustar las cargas de toda la pretemporada. Y el caso este que contabas, que sucedió el año pasado, que bueno, fue un caso que uno no lo espera nunca, que un jugador que en la reserva del club y que tuvo un episodio de muerte súbita y que bueno, salió en todos los medios porque bueno, tuvimos 17 minutos de reanimación de RCP y recién en la tercera desfibrilación, ahí viene la importancia de tener desfibriladores cerca para poder utilizarlo en el momento adecuado. En la tercera desfibrilación salió del paro y bueno, por suerte quedó sin ningún tipo de lesión neurológica y Tremendo. el jugador está perfecto de salud, no tiene ningún tipo de alteración post-evento, que esto, si no tenía el desfibrilador y no estábamos nosotros ahí y no teníamos la sistemática, estamos hablando de una muerte en el deporte. Y tiene tatuado tu nombre, me imagino. No, más de Dios que mía, porque viste que es así. Pienso en las carreras cardioprotegidas, ¿no? Como son los 21K de la Ciudad de Buenos Aires y los 42 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Que tienen patinadores. Tienen patinadores, tienen gente en moto, portátil, sobre todo en la siempre nos dicen que en el momento de la llegada claro. son esos minutos cruciales y la importancia de tener un desfibrilador cerca. Martín, nos quedaron una bocha de cosas para seguir charlando con vos. Es justamente esta última, ¿no? Para profundizarla y lo importante de que todos tengamos algún tipo de formación en RCP, porque podés salvar la vida a alguien. Digo, 17 minutos haciendo trabajo no de le quita masaje mérito a Dios, cardíaco, pero es algo que además requiere de un entrenamiento físico, ¿no? Para estar 17 minutos o con rotación de otras personas, pero estar 17 minutos haciendo esa actividad para poder salvar la vida a alguien, habla, y cerrando ya la charla, de la necesidad de concentrarse en el esfuerzo, porque el esfuerzo, como decía hace un ratito, siempre es el que termina haciendo la diferencia, en el entrenamiento, en la mejora del metabolismo e incluso en esforzarse y en sostener una actitud en la tarea de salvar la vida a alguien termina haciendo la diferencia. Así que Martín, recontra agradecidos por este rato tuyo en esta charla y seguramente en algún momento vamos a volver a hablar de fisiatría, de RCP y de un montón de cosas que hay que tener en cuenta para tener una práctica deportiva, por lo menos con una base saludable, ¿no? Perfecto, a disposición. Gracias a ustedes por la invitación a participar en este programa. En Gracias, el final, Martín, recordanos cómo te encuentran en redes y cómo encuentran también en redes el laboratorio donde haces consumo de oxígeno. El Instagram es @martinbrucese, el Brucese es con doble Z, E-S-E, y el del instituto es VO2 Lab Performance. Bueno, ahí está en el Zócalo también para quienes los ven en YouTube y lo puedan tipear correctamente. Así que muchas gracias, Martín. Agradecidos. Muchas gracias, Martín. Te los voy a mandar a estos dos, ¿eh? Sí, yo estoy por ahí, en breve. Vamos, y lo filmamos, dale. Claro que sí. Dale, por supuesto, Me por encantó. supuesto. No con la camiseta de San Lorenzo, eso no va a ser posible. Difícil. Lo vimos a Tati Paulusac, que hace poquito ganó los 21K de Patagonia Run, ahí haciéndose la misión de consumo de oxígeno. Así que pasan grandes deportistas y grandes atletas también por el estudio. Sin duda, sí. Muchas Gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, nos Chau, vemos. Chau. Fíjate que yo como futbolero que soy, me quedé pensando en esta historia de que tenés un deportista que está muy por encima de la media, pero que no está quizás en su momento futbolístico. Messi. No, cualquier deportista cualquiera. de inferiores. Y vos decís, bueno, el club decide cortarlo, pero el tipo es una joya física. ¿Cómo manejás eso? Porque es un deporte en realidad. Pero además nos quedó afuera por ahí preguntar si lo que natura non da, como es el dicho, Salamanca non presta. Salamanca no presta, ¿no? Porque Messi, por ejemplo, vos mencionabas el consumo de oxígeno, el VO2 max de Messi que era de 80. 80. Y hay un campeón de Ironman, Sí. Blumenfeld, que tiene ¿cuánto? 101, 102. 101. Entonces, hay como niveles súper extraordinarios en donde de repente decís, bueno, ok, el consumo de oxígeno
es determinante o es fundamental, pero no es determinante. Claro, él lo decía, ¿no? la cantidad de variables que se evalúan en ese test. Y también la importancia, ¿no? Lo fundamental y básico, ¿no? La importancia de realmente hacernos los chequeos a conciencia. Y que muchas veces una ergometría no hecha en cinta, en el caso de nosotros que corremos, no termina de arrojar por ahí valores que pueden ser determinantes a la hora de evaluarlos. Y también de aprender, perdón que te interrumpí, Sí, Javi, sí. de aprender RCP y cualquier situación que Claro, permita claro. ayudar a otro, porque uno nunca sabe en qué situación puede encontrarse en la necesidad de colaborar. Una persona sola 17 no minutos. puede hacer RCP. Es una situación que tiene que ir turnando Claro. personas para poder llegar a esta magia de la vida, que es que Es vuelva. un compromiso físico enorme. Imagínate que esa 17 persona minutos estar 17 haciendo minutos cosas. muerta estuvo. Sí. Y además es una hora de tu día. En cualquier día vas a un curso de RCP en un montón de lugares donde Hay un se montón. brindan y podés muchos- aprender esto que te la puede mayoría servir gratis. en tu familia, en tu casa. Nunca sabes cuándo, ojalá nunca, pero Y no truches el apto médico, No te lo truches pido el auto. por Mira, favor. hagamos una escalerita. O sea, hay una circunstancia básica para empezar a hacer deporte. Deporte de alto rendimiento, en algún momento, deporte amateur, endurance o de resistencia o cualquier tipo de deporte. La circunstancia básica, el primer escalón de la escalera es un buen estado de salud general. El segundo escalón de la escalera es un estudio específico para empezar a hacer deportes. El tercer escalón de la escalera es mejorar y hacerte el consumo de oxígeno y ver cómo mejoras en todas las variables. Y el cuarto escalón de esa escalera es trabajar la cabeza. ¿sabes qué me suena eso? A ¿A qué? un loop positivo. Amigos, llegamos al final de este episodio de Loop Positivo, en donde tratamos de hablar de cómo estar seguros a la hora de hacer deporte y sobre todo a la hora de correr y de practicar triatlón, como le gusta al amigo. Pongamos el corazón en eso que hacemos. Podés seguirnos en redes sociales, recordá, @loop.positivo en Instagram, y también estamos en nuestro canal de YouTube, así que podés activar la campanita para tener tu próximo episodio. Chao. Está quedando Gracias. linda la casa, ¿no? Sí, está quedando lindo, ¿eh? Está buena, me gusta.